Asia. Buscando la verdad, queremos iniciar la jornada de entrevistas y de opiniones libremente aquí en la revista de Opinión Democracia. Saludar al doctor Juan Pablo Aguilar y queremos dialogar precisamente este lunes en el portal digital Cuatro Pelagatos. Juan Pablo Aguilar hacía un análisis y dice: ¿cómo recuperar la plata que el Estado pierde? Hay herramientas como el principio que está en la Constitución, artículo 11, de la implementación de la repetición. Pero curiosamente el correísmo bloquea en la Comisión de Justicia. ¿Por qué será que ocurre esto? Por ello, la interrogante que plantea el doctor Juan Pablo Aguilar: ¿cómo recuperar la plata que el Estado pierde? Doctor Aguilar, muy buen día. Buenos días, Miguel, qué gusto, buenos días a todos. Eh, yo creo que no es curioso lo que pasa, es absolutamente previsible porque sabemos que ese grupo será una de los principales afectados si llega a establecerse un esquema claro y concreto para la recuperación de los recursos que se han pagado por indemnizaciones. Siempre hubo un esquema, es el esquema de la Contraloría. La Contraloría puede determinar responsabilidades y esa determinación de responsabilidades debería obligar a pagar a quienes por culpa hicieron que el Estado pague cuantiosas indemnizaciones. Pero toda la legislación que se hizo durante el correísmo fue una legislación armada para poner piedras en este camino, para llenar de vacíos, para hacer juicios por un lado, por otro, y a la larga dejar esto en letra muerta. Por eso a mí me parece que en este momento la mejor salida es la que propone el procurador, la de dictar una ley que deje claro el procedimiento que hay que seguir, que llene los vacíos que existen, que derogue las normas confusas y nos permita emprender el camino de recuperación de esos recursos, pero ya sabemos lo que está pasando. Doctor Aguilar, frente a esta oposición, ¿cómo lograr que por lo menos debatan esta ley orgánica de repetición que, como bien ha sostenido el procurador, es necesaria para viabilizar estos procesos? Todo está en manos de la Asamblea. Si el tema va al pleno después de estos rechazos en la comisión, la Asamblea tendría que decir, que tomar una posición al respecto. Y todo dependerá de cómo estén las mayorías en la Asamblea y sabemos la mayoría que se está armando, ¿no es cierto? Y no me extrañaría que los socialcristianos también estén de acuerdo con esta idea del bloque correísta de torpedear esta clase de iniciativas, porque probablemente del lado de ellos también existen problemas que quieren ser tapados. Usted, que es profesor titular en la Universidad de San Francisco y que enseña, entre otros temas, el derecho público, eh, eh, ¿qué pretende el correísmo? ¿Quiere blindar, al final de cuentas, a quien está prófugo en Bélgica por la justicia con sentencia condenatoria? ¿Quieren blindar eso para que no se pueda facilitar los procesos, la agilización de estos procesos para recuperar el dinero? Creo que es evidente porque primero, mientras fueron gobierno, nunca generaron, no utilizaron las normas que existían y en lugar de eso generaron un ordenamiento jurídico confuso y lleno de vacíos, que hace que el camino de la recuperación sea casi imposible. Y ahora, cuando el procurador presente el proyecto, cuando existe la posibilidad de tener un esquema claro, lo torpedean. Sin duda, lo que menos les interesa es esto. Lo que les preocupa es protegerse de cualquier reclamo en relación con las irresponsabilidades que han cometido. Porque ahora es facilito, ¿no es cierto? El gran culpable de todo es un procurador que solo heredó unos casos perdidos. Él no tomó las decisiones, él no participó en los juicios. Lo que le toca es ejecutar unas sentencias que recibió cuando se posesionó. Y ahora él es el gran culpable de todo lo que está pasando. Y cuando pide un instrumento para recuperar los recursos, se lo niegan. Entonces, lo único que existe aquí es tratar de deshacerse de las responsabilidades que se tienen. Sí,
Si en verdad tuvieran preocupación por lo que está pasando, averiguarían qué es lo que pasó con estos juicios, por qué pasó lo que pasó. Y yo no creo que sea un problema de defensa de la Procuraduría, sino que los juicios se basaban en casos poco sólidos porque lo que estaba detrás era la arbitrariedad, el abuso y la lengua suelta de Rafael Correa. Eso era todo. Doctor Aguilar, esta ley vendría a llenar ese vacío porque además, este no es el caso que está este momento en la actualidad, en la coyuntura, el caso Perenco, que obliga a pagar alrededor de 370 millones de dólares, pero hay otros casos. El país no puede olvidar el caso de Chevron, por ejemplo. Trajo artistas internacionales, el prófugo en Bélgica, y promocionó en el mundo la mano sucia de Chevron. Y hay otro caso. Cerca de 1.000 millones de dólares pagó el Estado ecuatoriano, dinero del pueblo ecuatoriano, por el caso Oxy, el caso de la compañía Occidental. Es decir, hay procesos en donde no se ha podido avanzar para repetir el proceso contra los responsables de eso. En realidad, Miguel, es mucho más que eso, porque lo que llama la atención y lo que vemos son estos casos internacionales, estos laudos internacionales, pero tenemos una cantidad de temas adicionales, las indemnizaciones que se han debido pagar por abusos desde pequeños hasta grandes. Entonces, no es un tema, no es un tema menor, por eso seguramente les preocupa tanto. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos simplemente un procedimiento claro. Este rato hay dos, tres posibilidades, hay casos en que no se puede hacer nada. Pongo un ejemplo. La norma más general es la que está en el Código de la Función Judicial. Y esta norma dice que el procurador, perdón, que los jueces contencioso administrativos son los responsables de conocer los casos de repetición cuando se ha declarado en un juicio contencioso administrativo la responsabilidad de un servidor público. En un juicio contencioso administrativo. ¿Qué pasa con los laudos? ¿Qué pasa con otros juicios que no son contenciosos administrativos? No hay una vía clara para eso. Precisamente lo que el procurador pretende es generar esa vía. Ya cuando nos ponemos a analizar el proyecto podemos hacer observaciones, mejor no así. Por ejemplo, en lugar de una ley aparte, que haya un capítulo del Código de la Función Judicial, del Código General de Procesos. Podemos hacer una cantidad de análisis en ese sentido, mejorar, puede haber errores, lo que sea, pero creo que el tema de fondo es que hay que crear ese procedimiento. Y ese procedimiento tiene que ser único, claro, definir cuáles son los jueces competentes, definir cuáles son los pasos y se acabó. Tampoco es una cosa del otro mundo. Esto se puede agotar en 2 páginas de ley, no se necesita mucho más. Pero claro, esas 2 páginas pueden ser fatales para los que con su irresponsabilidad, con sus abusos, han originado estos problemas para el Estado que el Estado debe asumir pagando con los recursos de todos. Doctor Aguilar, esto que deviene de la Constitución de Montecristi del 2008, ¿qué sucedería si en el supuesto no consentido se llega a no aprobar? Finalmente esto se archiva, la ley orgánica de repetición se archiva. La Contraloría no tiene esa facultad que tenía para ejecutar la repetición, y si hay casos que se pudiera exhibir que sí funcionó o cómo funciona hoy sin esta ley. Si los hay, yo no los conozco, Miguel, pero sin duda, ese es mi criterio, la Contraloría tiene plena competencia para tratar este tema. ¿Por qué? La Contraloría, de acuerdo con la Constitución, determina responsabilidades civiles. ¿Qué es una responsabilidad civil? Cuando un servidor público, por su culpa, genera un daño económico a una entidad pública, pensemos en el caso más simple, se va de fiesta y pierde la computadora de la entidad. Ahí hay un daño económico a la entidad. Estas indemnizaciones son daños económicos a las entidades públicas, en muchos casos, no siempre también, hay que estar claro en eso, en muchos casos por actuaciones culpables de servidores públicos. Por lo tanto, entra plenamente en la competencia de la Contraloría hacer un examen especial a estas indemnizaciones y determinar si el pago que se hizo fue el resultado de una actuación culposa de un servidor público. Y si fue una actuación culposa, habrá que emitir la glosa y si la glosa no es justificada, determinar la responsabilidad civil y empezar el procedimiento de cobro de valores. Y si el servidor imputado no está de acuerdo, puede ir al contencioso administrativo y seguir el procedimiento judicial.
Esa es una competencia absolutamente clara. La Contraloría no la ha perdido, la tiene. El problema ahora es que con todas estas normas sueltas que están por ahí, no va a faltar alguien que diga cómo así la Contraloría se mete en esto si el Código de la Función Judicial dice que el competente es el contencioso administrativo para estos casos, o que hay esta norma que dice que esto viene para esto. Entonces, esa confusión es la que puede torpedear también el trabajo de la Contraloría, pero yo creo que al menos debería intentar hacerlo. Doctor Juan Pablo Aguilar, ¿qué le parece el contenido del proyecto presentado por el procurador? Porque déjeme decirle, lo vergonzoso en la Comisión de Justicia la semana anterior es que no hubo argumentos. El que propuso que esto no pase, el abogado del expresidente hoy en Bélgica, el abogado, el asambleísta Fausto Jarrín, lo único que argumentó es que es inconstitucional, pero sin sustento. Se entiende que un abogado es inconstitucional por esto, porque atenta contra esto. ¿Cómo conceptúa usted este contenido del proyecto de ley? He leído las declaraciones del asambleísta Jarrín y él dice, los que sabemos de derecho nos escandalizamos con esto. Quisieras que me explique de qué se escandaliza, ¿no es cierto? Porque, como usted dice, Miguel, esto es inconstitucional, pero un abogado que sabe de derecho, cuando dice que algo es inconstitucional, lo primero que tiene que contar es por qué. ¿Qué es lo inconstitucional? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la norma que cuestiona? Todo el proyecto es inconstitucional. A mí me parece irracional pensar que un proyecto que pretende aplicar una norma constitucional sea inconstitucional. Puede ser, yo mismo he hecho observaciones a uno u otro artículo, que haya dudas sobre la constitucionalidad de cierta disposición del proyecto, pero eso no afecta al proyecto en su totalidad. Si ese es el problema, hay que discutir esa inconstitucionalidad, corregirla, hay que votar en contra de ese artículo, pero no bajarse la ley completa, pues. Cuando Jarrín se está bajando la ley completa, primero demuestra el, el nivel de cinismo al que puede llegar. Y segundo, dejen claro que no está actuando como asambleísta, sino como abogado de su jefe, Rafael Correa. Claro, efectivamente voy a reproducir lo que él dice textualmente. En mi calidad de abogado, en lugar de decir en mi calidad de legislador, en mi calidad de abogado, o sea, no tiene vergüenza de decirlo, en mi calidad de abogado no puedo aprobar una ley inconstitucional. O sea, ¿cómo entender esto? Quizás no se está despojando el ser abogado del expresidente cuando él hoy es legislador y debiera legislar en función de país, doctor Aguilar. Tal vez eso habrá que entenderlo. Yo soy abogado y no puedo pasar estos problemas jurídicos, ¿no es cierto? Está queriendo decir eso. Eh, pero en el fondo está pensando también que es abogado de alguien. Entonces, como abogado, uno tendría que observar aquello que no funciona en un proyecto, corregirlo, presentar sus observaciones. Yo no he estado de acuerdo con la totalidad del proyecto. Me presenté en la asamblea, envié un informe, he hecho varias observaciones, pero sin duda el proyecto es necesario. Y él mismo dice, Jarrín mismo dice, se necesita este instrumento. Entonces, créelo, abogado Jarrín. Si el instrumento se necesita, apruébelo. Si usted es abogado y sabe de derecho, incluya los temas legales que hay que incluir. Para eso fue elegido. Para eso usted puede opinar en la asamblea y puede votar en la asamblea. La respuesta no es bajarse el proyecto de ley. Linda cosa, este proyecto se necesita, pero yo no puedo aprobarlo. Esa es la manera en que están tratando los temas. Esa es la manera en que el interés particular de un grupo de personas es lo único que importa y que el país se vaya al carajo. Claro, lo lógico es que el legislador, el proyecto no puede ser aprobado tal como llegó. Para eso están los asambleístas, para debatir sustentadamente y decir, plantear cambios, reformas, pero el oponerse por oponerse, quizás esto no deja, doctor Aguilar, no deja estos vacíos que pudiera llenar la ley. No es un oponerse por oponerse, Miguel. Es un oponerse por protegerse. Y eso queda clarísimo. Por eso no se pretende discutir el proyecto. Por eso no se hace observaciones.
sin duda, como todo proyecto, el proyecto del procurador tiene deficiencias. Sin duda hay cosas que observar. Sin duda hay cosas que eliminar. Pensemos en esta discusión que es muy técnica de los abogados, ¿no es cierto? Que no sea una ley aparte, sino que sea un capítulo del Código de Proceso. Ya discutamos de eso, definamos algo, pero lo que debe quedar absolutamente claro es que la ley se necesita. Ah, Jarrín lo dice, y a Jarrín no le importa. Lo que le importa es otra cosa. ahora se ha planteado para esta semana, en las próximas horas, el que dirimió esto, desde el asambleísta de Pachacuti, el legislador Vanegas, que luego primero se abstiene, facilita esto, y luego él rectifica, él recula, dice, sí, planteo la reconsideración, seguramente se presume que esto se hará esta semana, en las próximas horas, y pudiera replantearse. De viabilizarse este escenario, ¿usted cree que debiera haber conciencia en la Asamblea? Porque es lo importante, usted nos ilustra con los argumentos jurídicos, pero que haya conciencia en la Asamblea de la necesidad de esta ley de repetición. Basta leer la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución dice que hay que repetir. Y si el procurador, que es el abogado del Estado, que está enfrentando los juicios, que está enfrentando los problemas que implica la repetición, nos dice que denme una ley. No estoy pudiendo hacer esto porque no tengo una ley, porque las normas no son claras y mis intentos no tienen éxito, no por deficiencias de la Procuraduría, no por deficiencias de mis abogados o de mi trabajo, sino porque no hay el instrumento, porque lo que se ha creado es una maraña legal que le impide al procurador hacer su trabajo. Y ese mismo procurador, al que además le llaman a juicio, para que responda por los juicios que heredó, para que responda porque está ejecutando sentencias que otros perdieron, sentencias que se deben a actuaciones irresponsables de otras personas, a ese mismo procurador al que le quieren destituir por esto, no le dan los instrumentos para que haga su trabajo. Sería el colmo que la Asamblea, sí, aquí todo es posible, ¿no? Pero sería el colmo que la Asamblea no tome conciencia, como usted dice, Miguel, de la importancia de aprobar este proyecto y de que no se puede permitir que el interés particular de gente enjuiciada, de gente sentenciada, sea el que dirija la forma en que se va a legislar en este país. Doctor Aguilar, en la práctica esto bloquea la recuperación de recursos y podemos ver juicios, el propio caso Sobornos, en donde ha sido muy difícil, está en proceso, esto demora, recuperar los recursos de los sentenciados que tienen sentencia ejecutoriada. En estos casos, con la ley, pudiera facilitarse o lo que usted decía, si es que no se quiere una ley, por lo menos incluir, incorporar en el Código General de Procesos. Creo que son dos campos distintos, Miguel. El tema de las indemnizaciones ordenadas de los juicios penales es un tema que hay que ejecutar a partir de los juicios penales. Eso no tiene nada que ver con la repetición. Aquí directamente los jueces penales han ordenado que se hagan esos pagos y eso tiene una vía. Ahí el problema más que de procedimiento es el problema de encontrar con qué cobrar, Claro, de encontrar, las claro, cantidades son tan abultadas que ¿dónde están los recursos para cobrarlas? ¿No es cierto? claro, esa era mi inquietud que Eh, conectaba con eso, porque finalmente el Estado se ve imposibilitado por una o por otra vía el recuperar esos recursos que devienen de una sentencia ejecutorial. exacto, y el problema es que los montos son tan altos, Miguel. Yo trabajé mucho tiempo en la Contraloría y siempre me decían los viejos abogados, si a mí me cayera una glosa grande de miles de millones de dólares, no me preocuparía porque no tienen de qué cobrarme. La gran preocupación son las glosas pequeñas que se pueden pagar con mi casa, con mi carro, con mis cuentas bancarias. Y eso es lo que pasa aquí. Nosotros estamos viendo solo los casos grandes. Y estos casos grandes van a tener mucha dificultad de ser cobrados. 1.000 millones, 300 millones. Pero el tema de la repetición incluye una cantidad de casos que no estamos viendo y que tienen que ver con esas indemnizaciones que le toca pagar al Estado porque sus servidores actúan negligentemente. Pensemos, acabo de oír en la radio que ha habido un deslizamiento de tierra en la vía Aloa Santo Domingo, o en
con alguna de las vías manejadas por el Consejo Provincial, y que el Consejo Provincial dice que va a pagar a los afectados por esto. ¿Ese deslizamiento es caso fortuito o es el resultado de una actuación culpable de funcionarios del Consejo Provincial que no hicieron lo que debían hacer? Eso es algo que habría que analizar. ¿Por qué? Porque si el Consejo Provincial, como manda la ley, está indemnizando por esos daños a los afectados, hay que ver también si el Consejo Provincial tiene que reclamar a servidores cuya culpa llevó a eso. No estoy diciendo que en este caso había culpa, lo estoy poniendo de ejemplo. Pero son esa clase de casos, todos esos asuntos hasta pequeños, ¿no es cierto? La computadora perdida, el pago por el vehículo chocado. Ahí hay todo un chorro de plata que se le va al Estado pagando indemnizaciones y que no puede recuperar porque no hay manera de establecer o porque no se quiere establecer si esto se debió o no a culpa o a negligencia de sus servidores. Sin perjuicio de la necesidad de esta ley orgánica de repetición, quizás no se dirige también esto al campo político, doctor Aguilar, en donde el correísmo pretende enjuiciar políticamente al procurador. ¿Quién ha sido el actor? Hay que reconocer, guste o no, con los errores que tenga el procurador. Fue uno de los actores principales en el caso Sobornos como acusador, como abogado del Estado, que seguramente les duele porque ellos siempre hablan de lawfare, siempre hablan de la necesidad de algún día de presentar el juicio del recurso de revisión que consagra el Código Orgánico Integral Penal. En el fondo también no hay algo de esto, doctor Aguilar. Afortunadamente no puedo estar en la cabeza de esos señores, ¿no es cierto? Pero no me extrañaría que haya mucho de venganza y mucho de enojo por la actuación del procurador en todo esto. Y claro está esto que estamos viendo, hay un proyecto bien claro de tomarse esas entidades del Estado, la Procuraduría, la Contraloría, vía este juicio a los miembros del Consejo de Participación. Entonces hay todo un proyecto político que está en marcha para copar estos entes específicos del Estado. Y el procurador acaba siendo un estorbo que hay que quitar de en medio, ¿no es cierto? Y si además es alguien que me ha hecho esto que a mí no me gusta, mato dos pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Ahora, esto es grave lo que está pasando y que usted ha señalado, doctor Juan Pablo Aguilar, un proyecto para tomarse los organismos de control, pero atropellando todo. Hoy quieren procesar al Consejo de Administración de la Legislatura, procesar los propios coidearios, los correístas que están en Pachacuti, procesar a Guadalupe Llori. Ella ha denunciado, ella, dice, mis compañeros están buscando la desestabilización con el correísmo de manera impresentable. Esto no va a llevar a un callejón sin salida en la institucionalidad. Es absolutamente irresponsable, Miguel, pero eso es algo que no les importa. Ahora tenemos juntos a los dos grupos que han institucionalizado el abuso y la arbitrariedad como forma de gobierno, los socialcristianos y el correísmo. Acordémonos de los gobiernos de ambos grupos, acordémonos de lo que hacen sus líderes, y ahora están juntos. Entonces, no podemos esperar responsabilidad de esta alianza. Usted hace un escenario si es que el 14 de mayo, antes de la posesión del presidente Lasso, se sellaba el acuerdo que el presidente electo entonces abortó esto. Este momento, a la cabeza de la Asamblea, el señor Henry Kronfeld del Partido Social Cristiano, aliado con el correísmo, ¿usted hace un escenario de qué estaríamos viviendo? Bueno, esas realidades paralelas son difíciles de establecer, ¿no es cierto? Pero si sin estar en la presidencia del Congreso pasa de la Asamblea pasa lo que está pasando, imaginémonos si son parte de una alianza gubernamental. Claro. Ahora, en el supuesto, dentro de este análisis, si ocurriera este análisis y juzgamiento prácticamente de la presidenta de la Asamblea y en un escenario extremo lo sacan como pretenden, esto no generaría un caos institucional y pudiera abrir una herramienta que se habló en algún momento por el presidente y luego esto se apagó. La herramienta constitucional de la muerte cruzada pudiera
en medio del trauma, arreglar algo de esto, esta ingobernabilidad? Jurídicamente es una vía. No sé si políticamente haya sido o siga siendo una vía desde el punto de vista del presidente de la República, ¿no es cierto? Eh, Hay una serie de evaluaciones que hay que hacer y hay una serie de elementos que ninguno de nosotros manejamos. Los que lo saben son los que están en el tema. Fundamentalmente, el presidente de la República tiene todos los elementos para saber qué conviene o qué no conviene en este caso. Pero sí, sin duda hay un peligro de que una mayoría contraria al Ejecutivo se tome definitivamente la Asamblea y lo que puede venir ahí es cualquier cosa, ¿cierto? Estamos acostumbrados en el país a estas inestabilidades, a estos golpes de Estado o golpes de asamblea, a estos cambios, a estas cosas que no sabemos a la larga a qué conducen, pero que tienen un único denominador común, que es algo que no cambia en nuestra mentalidad política. La irresponsabilidad, el no tener un proyecto colectivo, cualquiera que sea, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, lo que sea, pero un proyecto colectivo que vaya más allá de los intereses personales y los bolsillos de los actores políticos. Porque esto podría abonar en ese escenario, doctor Aguilar, el que se pretenda, lo que se ha hablado desembosadamente desde ese sector correísta, los correístas de Pachacuti y parte del Partido Social Cristiano en su momento, que hablaron de la destitución, llevarle a juicio y la destitución del presidente. Alguien me decía que un viejo político ecuatoriano de hace medio siglo decía que la política es fácil porque es cuestión de saber contar. Es un tema de saber contar, Miguel. ¿Cuántos votos hay? Eso es todo lo que se juega aquí. Claro, pero pueden hacer lo que les dé la gana con el número de votos. Con la irresponsabilidad que tienen, sin duda, Miguel. Volviendo al O sea, tema, lo único que puede detener algo así es un mínimo de responsabilidad acerca de cuáles son las consecuencias que esto puede tener para el país. Pero estamos viendo que al grupo del que hablamos, esas consecuencias son las que menos les importan. y el tema que usted también se refirió sobre el pretendido juicio a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, pero es curioso, si hay incumplimiento de funciones de este mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana, ¿por qué no les enjuician con ese argumento? El primer argumento ha sido por un reglamento para elegir al Contralor, y segundo, no intentan procesar a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sino a la nueva mayoría, es decir, protegiendo a los 3, en donde está una sobrina de un asambleísta del Partido Social Cristiano, proteger a los 3 y solo enjuiciar a los 4 para tomarse de nuevo el Consejo. No puede ser más claro. Los niveles de cinismo que están llegando a Miguel son de antología. No les importa nada. Lo que les importa es contar con los instrumentos para hacer su voluntad. Entonces, argumento jurídico, no, no vamos a encontrar nada de eso, no vamos a encontrar más coherencia que la coherencia de qué es lo que a mí me beneficia y punto. Esto es lo terrible. Volviendo al tema inicial y para concluir por ahora, un gusto dialogar con el doctor Juan Pablo Aguilar. ¿Cuánto se perdería el Ecuador con la negativa al proyecto de ley orgánica de repetición? No sé, Miguel, yo no creo que eso sea cuantificable, porque ya digo, Claro, podríamos hacer un cálculo de estos grandes juicios en los que, y hay que tenerlo claro, muchos de esos recursos serán irrecuperables precisamente por las altas cantidades que están de por claro. medio. Pero hay todos esos casos medianos y pequeños que son, me atrevo a decir, de todos los días, en que el Estado está pagando indemnizaciones por culpa de sus servidores y que no están siendo recuperados. Hacer una evaluación de cuánta plata es esto es, a mí al menos me resulta imposible, Claro, pero es bastante plata sin duda. claro, por cierto, yo no quería cuantificar cuánto pierde el Ecuador con esta negativa, pero sí una herramienta jurídica necesaria para tratar de recuperar esos dineros. Sin duda, es lo menos que necesitamos. Después de todo lo que se ha hecho y de cómo se ha torpedeado esta posibilidad, la salida más clara ahora es el proyecto que propone el procurador. Discutámoslo, hagamos de los cambios, pero aunque salga una ley mala, Miguel, aunque salga una ley con dificultades, será sin duda mucho mejor que lo que tenemos ahora. Bien,
La revista de Opinión Democracia quiere agradecer la atención al jurista, el profesor de la Universidad de San Francisco, columnista de Diario El Comercio, doctor Juan Pablo Aguilar. Muchas gracias su atención. Gracias, Miguel, y su ilustración. Un gusto. Gracias a Juan Pablo. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo aquí en estudios con el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis. Es muy agradable sentirse escuchado por el banco, sentir que la petición del